En los últimos años, el Real Sitio del Escorial ha estado presente en los medios de comunicación desde que el 14 de junio de 1981 dieran comienzo las denominadas apariciones de El Escorial, cuya protagonista era la supuesta vidente Luz Amparo Cuevas. La actualidad se encuentra en este polémico enclave, pero este tema lo trataremos en una futura investigación. Ahora nos centramos en el gran monasterio que se encuentra en las entrañas de la población madrileña del Escorial, porque este lugar no fue colocado aquí por casualidad. Su función, cuenta la tradición, era la de tapar una de las bocas del infierno. Aquí se encuentran los bosques más profundos de la Comunidad de Madrid, de los que parten inolvidables leyendas que parecen envolver estos parajes de una atmósfera muy especial. Toda la zona del Escorial es una zona bastante especial desde tiempos muy antiguos. Tanto el bosque de la Herrería como toda la zona que parte de las Machotas hasta el Pico Abantos siempre ha sido considerado como un lugar sagrado por algunos pueblos de la antigüedad. De hecho, el Canto Gordo, que así se llama y que se conoce hoy día como Silla de Felipe II, se sospecha que realmente se trata de un altar del pueblo Betón, que tenía precisamente aquí su frontera. Y también el Escorial protagoniza hechos luctuosos, pavorosos, como el caso del niño Pedrín, en 1893, que era un niño, un monaguillo, que un buen día desaparece, se le encuentra después de un rastreo al cabo de unos cuantos días en el Monte Abantos, en un lugar que ahora está señalizado con una cruz de piedra, y todo indica de que fue víctima pues, de un psicópata, pero el niño Pedrín siempre quedó como uno de esos remanentes de fenómenos extraños que pasan en torno de uno de los montes mágicos por excelencia, como es el Monte Abantos. En este lugar, lejos de sentarse el monarca para contemplar su obra, más de 2 milenios atrás se llevaron a cabo una serie de ritos de sangre que revistieron a este fantástico entorno de la estela maldita y legendaria que ha perdurado hasta nuestros días. Son muchas las historias que se guarecen en la profundidad de estas arboledas desde tiempos remotos, y casi todas, de una forma u otra, marcadas por la mano de un ente maligno. Existe una zona en el Escorial, en lo alto de las Machotas, que fue bautizada por un lugareño como la Calzada de los Gigantes, donde existen multitud de formaciones geológicas en granito de diferentes formas. Una de ellas, por ejemplo, parece un monje congelado y dicen que es que había quedado así tras una tormenta que le pilló rezando. Y justo muy cerca, como a unos 100 metros aproximadamente, existe una huella hecha por el agua sobre la piedra en forma de pie, de la que siempre se ha dicho que era una patada que dio en un momento dado el diablo. En la leyenda hemos de buscar lo que de verdad contiene, porque era la forma que tenía el hombre del pasado para que todos, del más culto al más analfabeto, conociesen determinados pasajes de la historia. Pasajes que en determinadas ocasiones, como es esta que nos ocupa, sonaban advertencia. Y es que este magnífico edificio es algo más que un monasterio levantado para salvaguardar la fe. Quienes lo erigieron, aseguran las crónicas, lo hicieron con la idea primordial de tapar la entrada a un lugar con alguna luz y muchas sombras. Todo tiene su origen en la existencia de un pueblo previo al pueblo del Escorial que se llamaba la Ferrería de Fuentelámparas, donde existían una serie de metalúrgicos que se dedicaban a fabricar lámparas de hierro y de zinc, y una de sus minas era conocida como la Boca del Infierno. Cuando Felipe II, después de barajar muchísimos sitios para construir el Escorial, llegó hasta aquí, relata el padre Fray José de Sigüenza que según iban para el sitio, se levantó una gran tormenta que incluso azotó la cara de ellos con una viñuela que se había desprendido de uno de los campos. Entonces Felipe II dijo, pues si el maligno no quiere que lo hagamos y además es la boca del infierno, tápese. También se habla de Turín y de otros lugares del mundo donde parece que el demonio campa a sus anchas. Bueno, pues una especie como de sello, de conocimiento para cerrar esa boca del infierno, siempre desde el punto de vista de la creencia popular, era el templo de Salomón del siglo XVI. Y ese templo de Salomón se llamaba el monasterio de San Lorenzo del Escorial. No en vano es importante recordar que quien decidió construir el imponente edificio, participando en la ejecución de su traza arquitectónica y simbólica, fue un monarca obsesionado con la oscuridad y con los seres que en ella habitan, especialmente un aterrador perro negro. El perro negro le obsesionaba al monarca. Se cuenta que en un año fatídico en lo que era la construcción del Escorial, que fue en 1577, los ladridos, más bien los aullidos de ese perro negro eran tan incesantes que ponían nervioso a Felipe II, hasta el punto que ordenó al padre Villacastín que al final
diera cuenta de este perro, que ya las leyendas de la zona decían que era Cancerbero, el que guardaba las puertas del infierno, para que le ejecutara, como efectivamente dice la leyenda que así fue. Él era amigo de nigromancias, de libros extraños. De hecho, una de las pocas cosas que se saben de Felipe II es que mandó a su bibliotecario, Benito Arias Montano, salvar un montón de libros que estaban prohibidos por la Inquisición y que hubieran terminado en la hoguera. Y los guardó en algún sitio que no sabemos dónde está. Un infierno, dicen que era aquel cuarto. El interés del monarca por los saberes prohibidos le llevó a reunir en una de las torres del monasterio a un gran número de nigromantes, de magos e incluso de alquimistas. Eso es al menos lo que nos cuenta la tradición, pero ¿es esto cierto? Parece que no hay ninguna duda que hubo una torre dedicada a la alquimia, porque en el año 1577 hubo una explosión que intentaron disimular con la caída de un rayo, pero justo en la torre donde había una botica, donde había un laboratorio, donde se estaban haciendo experimentos con alquimia. Uno de los aspectos más contradictorios de Felipe II es que era un hombre que estaba a caballo entre la ortodoxia y la heterodoxia. De hecho, él había sido alquimista aficionado en casa de su secretario Pedro del Hoyo en Madrid. Entre las grandes dotaciones, digamos, mobiliarias que le dio al Escorial fue la famosa Casa de las Aguas, situada en la Torre de la Botica, donde trabajaron alquimistas importantes como Leonardo Fioravanti y algunos otros que estuvieron trabajando durante muchísimo tiempo tratando de encontrar, en principio, oro, y después lo convirtieron en un gran destilatorio en el cual salían medicinas y todo tipo de plantas que eran traídas desde Aranjuez. No olvidemos que estamos hablando del siglo XVI, una época muy propicia para que reyes y emperadores de aquellas épocas se rodearan de nigromantes, de alquimistas, para buscar la piedra filosofal, para buscar aquello que transmutara un metal innoble en oro, para intentar incluso buscar el elixir de la eterna juventud. En San Lorenzo del Escorial, Felipe II trajo desde Centro Europa a los destiladores que estaban practicando la alquimia y a los que él, por protegerlos de alguna manera, yo creo, denominó como destiladores reales, les dio ese título. Se llegó a hacer un laboratorio especial, se fabricaban aparatos que estos destiladores diseñaban para hacer sus preparados y, entre otras cosas, se buscaba la quinta esencia, que se decía que era la parte más sutil y casi mágica de las plantas. No en vano, los aspectos más esotéricos rodearon siempre a Felipe II y a su obra más importante, el monasterio del Escorial, al punto de que incluso la astrología influyó en la ubicación final del edificio. Felipe II, además, fue un rey apasionado por el hermetismo, la alquimia, el ocultismo. En el Escorial, el templo del cosmos en la tierra, quiso reunirse, rodearse de muchísimas reliquias, quizá por ese miedo terrible a lo que pudiera pasar después de la muerte. Él se consideraba de alguna manera una figura paralela a la del rey Salomón. Entonces, uno de sus grandes ánimos era hacer una especie de tercer templo de Jerusalén. Y exactamente igual que se hizo con el templo bíblico, se levantaron una serie de cartas astrales que de alguna manera venían a certificar cómo se tenía que elegir exactamente el sitio, orientación, y que fueron muy influyentes a la hora de levantar la obra y de ubicar el sitio donde estaba. Efectivamente, es un inmenso talismán para aquel rey que era ciertamente supersticioso. Estaba obsesionado porque le trazaran horóscopos. Y él se rigió siempre para dar a cualquier paso político o cualquier paso militar por esos horóscopos. Él veía en los astros las decisiones que debía tomar. Incluso cuentan las crónicas que las esferas que culminan todas y cada una de las torres del monasterio están repletas de reliquias y su función era la de proteger al monarca de los ataques constantes del maligno. ¿Es el Escorial un edificio mágico? Pues sí que lo es, porque está presente en él todos los elementos que forman parte de la magia, en su estructura, en la geometría sagrada que anda por todas partes, en la propia constitución del edificio, en cómo se colocó la primera piedra, siguiendo una carta astral, y además porque Felipe II en su voluntad estaba que así lo fuese. De hecho, enterró en la obra cerca de 8.000 reliquias que trajo de toda España en lugares estratégicos para protegerlo de los ataques del maligno, de los espíritus del mal, de las tormentas, de todo tipo de cosas. Felipe II quiso un lugar donde se dieran todos los requisitos para que se considerara un lugar sagrado. Y además lo revistió ¿de qué?
de santos y de reliquias, más de 7.000 reliquias, repartidas por todo el recinto, repartidas incluso por las torres, por los pararrayos, por todos los lugares que él pensaba que se podría conseguir un espacio neutral, un espacio donde se pudieran, de alguna forma, neutralizar esas supuestas energías que la leyenda atribuía a la boca del infierno. Y es que en el monasterio del Escorial nada es cuestión de azar. Todo está medido, colocado con precisión para que cumpla una función casi talismánica. Conocimiento oculto de un tiempo pasado que, entre otros lugares, ha quedado almacenado en su impresionante biblioteca. Y a pesar de ser él un rey de marcada religiosidad, en su biblioteca aunó una de las mayores colecciones de libros heterodoxos, herméticos y ocultistas de toda la historia. ¿Biblioteca del Escorial o las bibliotecas del Escorial? ¿Cuál sería la pregunta correcta? Incluso ya la biblioteca pública, la conocida, alberga una serie de secretos. No es casual que tú no puedas ver los lomos, ¿no?, sino que veas los cantos de los libros, es decir, no sabes exactamente de qué temáticas estamos hablando. Pero siempre se ha hablado de que había otra biblioteca, la escondida, la oculta. De hecho, en las pinturas que se ven en la bóveda de la biblioteca hay una serie de claves, y esas claves te conducen a la otra biblioteca, la escondida, aquella que Arias Montano intentó recopilar con aquellos libros que la Inquisición no veía con buenos ojos, libros de magia, libros de alquimia, libros heterodoxos, grimorios, todo ese tipo de cosas es lo que nos hace pensar que, por supuesto, Arias Montano sabía mucho más, formaba parte de una sociedad secreta, que es el inspirador, el alma mater de esa biblioteca, y que siempre se ocultaron aquellos libros que te ponían en conocimiento con lo más sagrado, con lo más prohibido, con lo más peligroso, y eso siempre se oculta, siempre se esconde. En un lugar como este, las historias de aparecidos, de fantasmas que gimen su pena caída la noche, asustando a quienes los contemplan, han sido comunes a lo largo de los tiempos, pero quizá ninguna igual en testimonios ni en dramatismo a la de un extraño personaje. Uno de los secretos que yo he mantenido durante muchísimo tiempo es que en una de mis correrías, en concreto en la Basílica, encontré en un lugar que se supone que estaba completamente vacío, lo que me parecía a mí una figura negra que estaba rezando. Al principio me pareció un monje, pero poco a poco fue desapareciendo. Yo lo he reconstruido en mi mente como que era el propio Felipe II, que algo me quería decir desde algún punto. Siempre he tenido esa imagen en mi cabeza, pero claro, lógicamente es la de la mente de un niño. Quizá hoy día no podría defenderlo a pie juntillas. Aseguran los biógrafos que la agonía del gran rey Felipe II fue excesivamente larga y que en sus últimos instantes de vida el hombre más poderoso del planeta se vio frágil y vencible al enfrentarse a sus miedos más profundos, dando pie a que alrededor suyo se reprodujeran escenas verdaderamente dantescas. El episodio más triste y más terrible fue el del fallecimiento del propio rey, de Felipe II, que hizo llevar a su sencillísimo cuarto, un cuarto sin oropeles y prácticamente sin adornos, todos los cuadros que había comprado su bibliotecario Benito Arias Montano, pintados por Hieronymus Bosch, el Bosco. Hizo llevar además todas las reliquias y tuvo una muerte, una agonía larga de muchos días, en que su cuerpo se llenó de úlceras y que además en su agonía él afirmaba que escuchaba los ladridos del famoso perro negro. Felipe II se puede decir que estaba obsesionado por varias cosas. Una de ellas era el perro negro, otra eran las reliquias y la otra obsesión eran los cuadros del Bosco, lo cual llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque el Bosco no era un pintor al uso, era un pintor más bien comprometido con las ideologías heréticas. Su observación, de alguna forma, a él le generaba ciertos estados alterados de conciencia. Él murió, quizá, porque nunca lo sabremos, atenazado por el miedo al diablo y atenazado por los errores que había cometido en su largo reinado. Cuenta Fray José de Sigüenza que en los últimos días de Felipe II, cuando estaba en la Fresneda, en Teruel, él oía imaginariamente esos ladridos del perro, le obsesionaban. Y cuando le pregunta a qué tiene miedo, dice que tiene miedo a que se le vuelva a aparecer ese perro negro que le perturba sus sueños, convirtiéndolos en pesadillas. La belleza evidente del enclave no evita que pensemos en lo que cuenta la leyenda de él, en que quienes lo levantaron estaban firmemente convencidos de que con su construcción la eterna lucha entre el bien y el mal
se decantaría a su favor, porque las evidencias mostraban que ese mismo mal era poderoso y los tenía en el punto de mira. Sea como fuere, la esencia mágica de este lugar se respira en el aire, y nos recuerda una vez más que el ser humano no deja de ser un títere en manos de fuerzas poderosas. Fuerzas que, según nos dicen las crónicas, se manifiestan, cuando así lo desean, en lugares como este.